Pasamos a otra temática, pero esto en relación al cambio climático y al mismo tiempo lo que se ha registrado últimamente. Si bien persisten las altas temperaturas en algunos puntos de nuestro país y también en la misma capital regional del Biobío, ahora mismo estamos experimentando una variedad. Ahora está nublado en que estamos conversando. Para ahondar un poco en esta situación de cambio climático nos acompaña el doctor Marcelo Lepe, vicepresidente del Comité Mundial de Ciencia Antártica y también exdirector del Instituto Antártico y también académico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bienvenido a TV1 Noticias Tarde. Hola, ¿cómo está, Carlos? Un gusto estar aquí y poder compartir con usted alguna experiencia respecto al tema antártico. Saludos también desde Punta Arenas, que también estamos enterados que está ahí en estos momentos. Sí, justo está pasando un río atmosférico acá. Tuvimos una lluvia bastante intensa durante la noche, aparentemente de las mismas ondas de calor que están afectando a la Antártica. Un río atmosférico también se posó sobre la región de Magallanes. Un poco empezar a hablar de eso, doctor, porque se ha experimentado un fenómeno de que, claro, muchos hablan de cambio climático. Sin embargo, hemos experimentado una gran variedad en lo que ha sido, por decirlo de una forma, de que no es solamente verano, sino que también estamos teniendo pequeños episodios de lluvia en estos momentos. Si bien aún estamos en verano y se habían pronosticado altas temperaturas, hay nubosidad en Concepción. Ya no se habla tanto de un poco conversando con la gente, como que ya no piensan tanto en calentamiento global, hablan de diversidad climática, por decirlo de una forma. ¿Cuál es la situación que se tiene dentro del conocimiento que usted maneja? Bueno, el calentamiento global en ningún caso se ha abandonado como un concepto clave de lo que está ocurriendo con el mundo en estos momentos. Lo que sabemos es que en las regiones de altas latitudes, para que la gente entienda, las altas latitudes son las regiones polares del planeta, el Ártico y la Antártica son las más altas latitudes, están experimentando con mayor intensidad en calentamiento, o sea, deltas de temperatura a lo normal. Por ejemplo, esta semana se experimentó en bases chilenas, por ejemplo, temperaturas cercanas a los 10 grados Celsius, y en la principal base científica chilena, la base Escudero de Linach, se experimentaron 7 grados, que es casi 2,5 a 3 grados más que lo normal para esta fecha. Esto es un fenómeno que antes se daba, pero en la última década se ha dado con mucha mayor intensidad. Las olas de calor en la Antártica se están haciendo mucho más frecuentes y lo que nos preocupa en la actualidad es que hemos descubierto en los últimos 20 años de que lo que ocurre en la península antártica no se queda solamente en la península antártica y empieza a afectar a países que tienen una proximidad con la Antártica, como por ejemplo Chile y Argentina, pero particularmente Chile, que interactúa mucho con la corriente de Humboldt, que también interacciona con la circumpolar antártica. Por lo tanto, dimensiones de lo que nosotros consideramos habitualmente continental sudamericano, por ejemplo, la acumulación de nieve en la cordillera, la frecuencia o la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como los aluviones del 2015, que dejaron más de 30 muertos, o los del 2021 en el Cajón del Maipo en Santiago, en medio del verano, son eventos que están relacionados con las olas de calor también que ocurren en la Antártica y el desplazamiento de estos ríos atmosféricos. Un poco hablar de eso también, doctor, porque muchos también se está hablando de estos escenarios de altas temperaturas. Claro, si bien uno podría apuntar al calentamiento global como uno de los principales catalizadores de esta misma situación, hay temperaturas incluso sobre los 40 grados en esos sectores cordilleranos y claro, el factor de la cordillera obviamente se está dimensionando, pero al mismo no se descarta también y es un factor a considerar sin duda, pero al mismo tiempo 40 grados son escalas por sobre que alcanzan cifras históricas derechamente. Esto al mismo tiempo se ha tratado de explicar desde diferentes áreas, pero además de calentamiento global, ¿qué se puede experimentar en esos puntos en específico? Bueno, hay varias cosas que a lo mejor nosotros... La sequía también es una de las consecuencias de la pérdida de hielo en la alta cordillera, tener menos capacidad también de reacción a la crisis hídrica. Esto que acabamos de ver un año que pasó, que fue relativamente normal en precipitaciones, casi todos los climatólogos dicen que en la mega tendencia la sequía va a continuar. Pero, por ejemplo, cosas que no estábamos tan acostumbrados, como por ejemplo cambios en la composición
y abundancia de la fauna marina en la zona costera de Chile tienen que ver justamente con el cambio de la velocidad y la capacidad de transporte de nutrientes de las corrientes marinas, como la corriente de Humboldt, que es la que explica en gran medida la productividad primaria de nuestros océanos y uno de los pilares económicos de Chile, que es la pesca. También las amplitudes térmicas que estamos viviendo y estamos también observantes de lo que ocurrió este año en el invierno europeo y en Norteamérica, los descensos de temperatura también fueron bastante violentos. Sí. Y por lo tanto la amplitud entre verano e invierno se va haciendo mucho mayor. Eso es un fenómeno que hay que estudiar muy detenidamente, porque así como también estamos gastando mucha energía este año en tratar de mantener aire acondicionado en lugares donde antes no lo teníamos, también en invierno probablemente la calefacción va a ser un demandante. Y todas las implicancias que tiene, tanto en la presión para los combustibles fósiles, como también para la capacidad que tengamos de convertir esos combustibles fósiles en algo, en formas de energía renovable y que permitan darle un poco más de sustentabilidad. Entonces, Chile es un país que ha invertido harto en estas transformaciones tecnológicas, pero todavía nos falta. Entonces esa podríamos considerar que va a ser la nueva realidad, doctor, porque aquí de nuevo experimentamos episodios. Ahora los veranos parten antes, incluso no se descarta de que estos se puedan extender como hasta finales de abril o quizá ya entrando al siguiente mes. Al mismo tiempo estos episodios de nubosidad, a veces lluvia, esta es la nueva normalidad. Incluso usted utilizó el ejemplo de Estados Unidos, que tuvieron una ola de frío considerablemente más violenta en contraste a otros años. Sí, pero también tenemos que agregar, porque no es tan sencillo el análisis, hay otros factores que son complejos, como por ejemplo la dinámica de los eventos del niño y la niña, que también nos afectan fuertemente como país y también afectan nuestra relación con el continente antártico. Lo que sabemos y lo que es bueno es que hemos conformado, yo diría, durante los últimos 30 años, un equipo de profesionales de distintas instituciones que están muy atentos al problema, entre ellas también destaca la Universidad de Concepción, y que obviamente tienen ahora la profundidad de tiempo, análisis y equipamiento para poder hacer mejores modelos predictivos. Pero Chile es uno de los países que está en la lista roja de los países que se van a ver más afectados justamente por el cambio. Y nuestra capacidad de ser resilientes, pero a la vez de responder con innovación tecnológica a lo que se nos viene, es fundamental para enfrentar estos nuevos escenarios. Usted habla de lo que se nos viene, estrictamente, ¿qué es lo que podríamos experimentar ya, no sé si apodarle nueva realidad, pero lo que como ciudadanía, como comunidad y también instituciones públicas tienen que estar más atentos a? Bueno, lo primero es que tenemos que remover de nuestra mente la idea de estabilidad climática que teníamos instalado a lo mejor desde chicos. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo cuando llegué a Punta Arenas decía, bueno, aquí solía nevar mucho más, y es cierto. Pero el tema es que el clima mundial es algo que es bastante dinámico, está en constante cambio, pero ahora respondiendo quizás al momento más extremo que ha vivido la humanidad. Hace poco me tocó dar una charla en el Congreso del Futuro, y una de las cosas que llamó más la atención es que como humanidad, como especie Homo sapiens, que nuestra especie lleva 350.000 años sobre la faz del planeta, por lo menos eso es lo que dice el registro fósil, no ha vivido nunca un escenario de concentraciones de gases de efecto invernadero como el que tenemos hoy día. Es decir, literalmente nosotros, nuestra generación, nuestros hijos y nuestros padres son los primeros seres humanos a entrar a un mundo de más de 400 partes por millón de CO2. Y eso significa, como responde la temperatura del planeta, que estamos entrando a escenarios nobles. Así que es bien difícil la pregunta que tú me haces, porque tendríamos que decir que antes nuestra especie haya vivido escenarios climáticos como este, y la verdad es que no ha ocurrido. Todo lo que venga ahora probablemente va a ser nuevo, y vamos a tener que responder con ciencia, con mayor investigación científica, con mejores modelos predictivos y con una sociedad bastante más dinámica y resiliente al cambio. Un poco hablar de la situación, bueno, yo también soy de Punta Arenas, es importante también destacar eso, pero importante también dejar en evidencia el cambio drástico en materia climática que se ha vivido este último tiempo, porque ¿a qué me refiero con esto?
Ya cuando uno, si no me equivoco, cuando tenía 18 años, ya Punta Arenas estaba alcanzando niveles de temperatura de 17, 18 grados y eso ya era alto en el sector. Al mismo tiempo nos estamos topando con una situación donde incluso los inviernos están siendo incluso también bastante violentos, por decirlo de una forma, o más que violentos, están siendo mucho más drásticos. Esto también se responde a este mismo fenómeno que usted está apuntando. ¿Qué es lo que se detecta por lo menos en el extremo sur de nuestro país? Bueno, una de las cosas más sensibles es la pérdida de balance de masa de hielo de los grandes campos de hielo. El campo de hielo norte y sur han perdido masa de manera importante. La dinámica de los ríos está cambiando porque obviamente la liberación de volúmenes de agua líquida, de agua dulce, también cambia los ciclos de los estuarios, de los lugares donde la fauna marina y ribereña también está acostumbrada a una salinidad. El mayor aporte de agua dulce produce una dilución y que cambia las condiciones del medio. A nivel de la región de Magallanes hay regiones que derechamente están en crisis hídrica, hay sequía instalada principalmente al norte de la región de Magallanes. Algo que parece inusitado, una región con tantos recursos hídricos tenga una crisis hídrica, algo que no se había experimentado en el tiempo reciente. Por lo tanto, hay varios desafíos importantes: los cambios de las composiciones de los organismos marinos, la expansión de algunos problemas como la marea roja, que de alguna manera también están conectados con las fluctuaciones de la temperatura del agua de mar, pero también con la cantidad de nutrientes diluidos. Es una región que está en un juego bastante fuerte con la interacción climática, con la influencia de las corrientes marinas, con la posibilidad que tienen estas de mantener la productividad primaria de los ecosistemas magallánicos. Pero yo diría que todo Chile está bajo ese influjo, y es porque desde literalmente 30 millones de años que estamos determinados importantemente por la corriente de Humboldt, que interactúa en tanto nutrientes, temperatura, y muchos otros parámetros con la corriente circumpolar antártica, que es la principal del mundo. Bueno, eso en Punta Arenas por un lado, pero al mismo tiempo usted, no olvidar, pasó mucha parte de su vida académica aquí en Concepción. Por lo mismo, me imagino que debe estar dentro del foco de análisis lo que se está viviendo: altas temperaturas en los sectores precordilleranos. Si bien, claro, han registrado altas temperaturas antes, pero al mismo tiempo en aquellos sectores que son más costeros también se está viviendo. Bajo esa perspectiva, ¿qué se puede interpretar o qué se podría interpretar en el largo plazo en materia de temperaturas en la misma región del Biobío? Bueno, ya estamos viendo de que muchos de los cultivares que antes eran de la zona central de Chile, no centro-sur, digamos, se están moviendo a posiciones más australes, es decir, la región de los ríos, de los lagos y la del Biobío, la Araucanía, están siendo potencialmente usables por cultivares que antes no podían crecer ahí justamente por las limitaciones de temperatura. Pero también se abren grandes alarmas. Lo que estamos viendo, obviamente, la rutina de incendios forestales, una interacción que podemos después hablar más latamente, que tiene que ver con el agujero de la capa de ozono, que aunque se esté recuperando, por supuesto, todavía influye fuertemente en los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile y de Queensland en Australia. Parece una relación muy rara, pero efectivamente ocurre y ha sido publicada en revistas importantes. También está el tema de la dinámica de la pesca y por supuesto de los organismos que no son sensibles para la pesca en las zonas costeras, pero principalmente yo diría que el estrés hídrico y los deltas de temperatura, las extremas, la amplitud térmica que va a experimentar en los próximos años es algo que tenemos que tener en consideración para los modelos en la región del Biobío. Por último, profesor, para ir cerrando la entrevista, dentro de lo inmediato, porque claro, al mismo tiempo el conocimiento científico es importante para poder desarrollar estrategias y al mismo tiempo dentro de la misma administración pública tratar de buscar mecanismos para tratar de mitigar este tipo de situación o al menos aliviarla de alguna forma. ¿Qué se podría aplicar dentro del inmediato? Políticas que logren preservar, en este caso, en el extremo sur de Chile, la presencia de biomasa, en este caso en el sector de donde están los glaciares, por ahí podríamos decir que podría establecerse una hoja de ruta, ¿o no?
Tenemos que cuantificar hasta dónde nosotros podríamos intervenir los medios naturales y obviamente yo no soy muy partidario de la geoingeniería, ha demostrado tener algunas consecuencias impensadas, pero por ejemplo hay varios estudios que señalan de que para los incendios forestales, por ejemplo, los bosques nativos son bastante más resilientes. Un bosque nativo maduro puede retener mayor humedad y por lo tanto ser menos sensible a las variaciones de temperatura. Ayudan también a la protección del suelo, que es otra de las crisis grandes que hemos experimentado en la región del Biobío. También yo diría que es muy importante conocer a cabalidad eso. Hay un trabajo importante que se está haciendo en los estudios de biología marina de la zona costera de la región del Biobío, pero hay que también proyectar ese trabajo y para ello, por supuesto, el trabajo que está haciendo COPAS, por ejemplo, es espectacular, juntándolo también con información que están generando institutos como el IEB y también el CR2, que se dedica a la resiliencia del clima. Yo creo que hoy día existen grupos de investigadores que están abocados a encontrar estas respuestas prácticas a las preguntas que va desafiando, pero nuestro desafío inmediato es tratar de tener autoridades competentes y, por supuesto, un nivel político consciente de qué significa esta información científica. Porque si no, vamos a tener un eterno divorcio entre lo que es la información científica y lo que es útil para un tomador de decisiones, el que tiene que velar por las políticas públicas. Perfecto, profesor, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Marcelo Lepe, ahí desde el extremo sur de nuestro país, agradecerle nuevamente por su tiempo en TVU Noticias Tarde. Estamos nuevamente en contacto próximamente. Muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto. Abrazo. Nosotros seguimos con nuestras informaciones.